invitación y por la presentación tan amable. Y gracias a todos por venir. Como decía Pedro Santana, el título de mi conferencia es la ciencia como cultura, pero entre signos de interrogación. Y se podría decir más largo a lo mejor, pues ¿es la ciencia un modo más de cultura en el sentido de producción humana, entre otras? Pues no sé, como los pantalones vaqueros, los cánticos, el canto gregoriano, etcétera, pues una forma más de cultura podrían ser la química o la física y tal. ¿Y esto qué sentido puede tener o qué importancia puede tener intentar responder a esa pregunta? Pues porque si la ciencia es simplemente un modo de cultura más entre otros, podría ser que no hay manera de distinguirlo de otras formas de conocimiento. Por ejemplo, yo el otro día estaba hablando con un amigo que se ha hecho osteópata y me decía, no, es que el cáncer de colon, cuando es descendente, lo que estás haciendo es somatizar una relación conflictiva con tus hijos, que entonces se simboliza en el cáncer de colon descendente. Y si la ciencia es un modo cultural más, simplemente hay manera de comparar eso con la oncología, por ejemplo. ¿Qué diferencias hay entre las ciencias el conocimiento de la realidad que pueda tener una tribu bosquimana con el conocimiento de la realidad física que pueda tener un señor que está investigando en un acelerador de partículas, por ejemplo? Entonces, ustedes seguramente recuerden del bachillerato de la universidad, la distinción tan común entre ciencias y letras, o estudiabas ciencias o estudiabas letras, y la idea más o menos es que las ciencias naturales, eran sobre la naturaleza, y las ciencias sociales o las asignaturas de letras pues tenían que ver con la cultura. Sin embargo, esta distinción pues no está tan clara, entre otras cosas porque hay estadios intermedios, por ejemplo las ciencias humanas, que son ciencias, pero a la vez pues parece que tratan sobre el hombre, o sobre diferentes aspectos de los hombres, y tampoco está tan clara porque parece claro que cada una de las ciencias que existen ha nacido en un contexto histórico muy preciso. Tan preciso que, por ejemplo, pues no sé, hay estudios de historia de la termodinámica que demuestran claramente que la termodinámica es una ciencia que se gestó en el contexto de la revolución industrial, en el contexto de los motores, de la máquina de vapor y luego de los motores, y por unos ingenieros obsesionados con los conceptos de trabajo y de gasto y para mejorar la eficiencia dentro de las fábricas. Entonces, si de ese contexto histórico-cultural tan concreto surge la termodinámica, aunque quiera ser universal, pues los dos principios de la termodinámica, la pregunta podría ser, bueno, ¿y ha dejado la termodinámica de ser cultural simplemente porque se postule como universal? Y si es así, ¿cómo lo ha hecho? Con lo cual, la distinción que pone a las ciencias naturales del lado de la cultura, de las letras, del lado de la naturaleza con respecto a las letras del lado de la cultura, pues no siempre está tan clara cuando nos ponemos a verla con más calma. Para analizar este tema, yo creo que lo mejor es empezar a hablar de la idea de cultura, como lo hemos hecho en este curso, por si hay 4 o 5 personas que no han estado en el resto del curso, pues brevemente decir que la cultura, como normalmente se suele utilizar o ver en los periódicos y tal, bueno, vamos a distinguir dos sentidos, uno oficial, que es el que se suele utilizar más comúnmente, que es lo que Gustavo Bueno ha llamado la cultura circunscrita, y que tiene que ver con lo que hay en los ministerios de cultura. Pues la ópera, por ejemplo, o el teatro serían cultura, y tú dedicas una tarde a la cultura si vas a alguno de estos eventos y tal. Este tipo de cultura tiene un problema, y es que es muy difícil definirla. Se puede definir como lo que está en el Ministerio de Cultura, claro, que es la única manera así fácil de hacerlo, pero esto es totalmente pedir el principio. Me recuerda el otro día, estaba yo en una frutería de Sevilla y se lo contaba el otro día a alguien, y pedí, no sé cómo se llama, la variedad de melones chiquititos amarillos, y pedí esa variedad y me dijo la frutera, así, un melón Mauret.
Y le dije, bueno, Mauret, ¿y esa palabra de dónde viene? ¿Qué es? ¿Con T o sin T? Tal, y me dice, no lo sé. Y digo, bueno, pues será como carné, que nadie sabe si es con T o sin T. Y me dice, pero no lo sé, pero tenga usted aquí y huélalo. Y me dice, ¿ves cómo huele a Mauret? Y digo, coño. Y, entonces, y le pregunté, digo, pero entonces Mauret es otra cosa, es una flor, un tinte o algo, yo qué sé. Y dice, no, Mauret es el melón Mauret porque huele a Mauret. Y pasa lo mismo con el Ministerio de Cultura. ¿Qué hay en el Ministerio de Cultura? Pues lo que huele a cultura, pero es muy difícil definir esas cosas que hay en un Ministerio de Cultura. Y lo que hace Gustavo Bueno para intentar entender lo que hay en un Ministerio de Cultura, por qué se le llama eso cultura, es ver el punto de referencia. Pues, por ejemplo, en este caso un tinte o una flor que huela a Mauret, ¿no? Pues lo mismo. ¿Qué es lo que hay en el mundo que tenga las características de esa idea del Ministerio de Cultura? Y lo que Gustavo Bueno, como saben, encuentra es la idea de gracia. Durante el cristianismo, la idea de gracia se perfila frente a la idea de hombre como aquello que Dios otorga y eleva al hombre por encima de la naturaleza. Cuando la idea de Dios deja de ser tan importante en la Edad Moderna, pues el Dios más o menos queda de lado y lo que queda es la distinción entre hombre y naturaleza. Y la idea de cultura hereda esa capacidad de la gracia para elevar al hombre por encima de la naturaleza. Entonces, en concreto, en el idealismo alemán, esto tiene que ver con el espíritu creador de las naciones, sobre todo, el espíritu creador que eleva a los hombres por encima de la naturaleza mediante obras de folclore. Y entonces, pues cuanto más auténtica sea la creación cultural de un pueblo, más estará elevado con respecto a la naturaleza. Y la importancia de la autenticidad, de la que nos habló Pedro el otro día, pues viene por ahí. La cultura, las producciones culturales de una sociedad no se medirán por sí mismas, sino en tanto que son señas de identidad de un sustrato que se supone que está vivo. Entonces cada cultura será una sustancia y producirá formas de expresión cultural como puedan ser pues la sardana o pues no sé, una gastronomía, la dieta mediterránea, cualquier cosa. Y entonces un signo cultural será valioso porque es auténtico, o sea, porque expresa la sustancia de un pueblo dado. Por ejemplo, en esta exposición tan bonita de estuco que tenemos aquí, hay un cartel que la explica que dice el estuco crea una imitación auténtica del mármol. Entonces, claro, imitación auténtica es claramente una contradicción, un oxímoron, pero le permite al escultor que lo ha escrito, que por otro lado pues hace un trabajo muy, muy bien hecho, le permite meter la idea de autenticidad, que es lo que vende, ¿no? Lo original, lo auténtico. Y me parece que tiene que ver con esto. Entonces, desde esta idea oficial de la cultura, del Ministerio de Cultura, digamos, las ciencias pues normalmente no serían cultura. ¿Por qué? Porque tú cuando vas al laboratorio a ver una reacción química no estás elevándote como cuando vas a la ópera, tu espíritu no se está elevando, no estás viendo la obra de un espíritu creador, en principio. Y esto es lo que denunciaba, por ejemplo, Snow en su artículo sobre las dos culturas, que hay una especie de división entre las ciencias y las letras puramente social, que tiene que ver con que, por un lado, los ingenieros, etcétera, desprecian a los literatos como gente que está ahí en su mundo, y por otro lado, los poetas, los artistas y tal, ven a los científicos como mecánicos, más o menos. La serie esta Big Bang Theory, no sé si la han visto, pues muchas veces va por ahí, subrayando pues que los científicos son unos frikis ahí aislados del mundo, sin habilidades sociales de ningún tipo, etcétera, etcétera. Pero además de esa idea oficial o circunscrita de la cultura, está la idea antropológica, que seguramente tenga más interés para ver qué es esto de la ciencia como cultura. Para la idea antropológica, la cultura, más o menos, engloba todas las producciones humanas que tengan que ver con el grupo. Entonces, pues por ejemplo, no sé, una falda tirolesa o
o un teléfono móvil o un lenguaje primitivo, moderno, serían formas de cultura en tanto que son producciones artificiales que no existen previamente en el reino de la naturaleza. Vamos a utilizar por ahora el dualismo naturaleza y cultura. Como ha demostrado Íñigo esta mañana, bueno, como ha explicado, hoy en día no se puede decir que la cultura humana proceda de la nada, sino que hay cierta continuidad entre las culturas animales y la cultura humana. Sin embargo, esto no implica que no haya también diferencias entre las producciones propiamente humanas y las pautas de conducta o de aprendizaje de, por ejemplo, grupos de chimpancés, etc. Y Íñigo también ha explicado que esta nueva escala de las producciones culturales humanas tiene que ver con las instituciones, en tanto que modos de racionalidad normalizados, o sea, pautados. Esto se ve sobre todo no en un grupo como el de Atapuerca, digamos, más o menos aislado de homínidos, sino cuando los grupos de homínidos se empiezan a enfrentar unos a otros y sus pautas de conducta y de producción, etcétera, empiezan a enfrentarse y se ven obligados a elegir, seguramente no de forma consciente, sino simplemente por el enfrentamiento de un modo de hacer arcos frente a otro. Y entonces pues el grupo que sea más fuerte seguramente imponga su modo de hacer arcos, a lo mejor es más fuerte porque tiene un mejor modo de hacer arcos también, con lo cual las esferas, digamos, o los grupos culturales originarios se van enfrentando unos a otros y van ensanchando su círculo mediante dominación de otros grupos, mediante alianzas, mediante apropiación del territorio, etc. Cuando ya muy entrado el tiempo histórico, estas sociedades se transforman en sociedades sedentarias, agrícolas, con protoestados, pues ahí es cuando más se ve el proceso de dominización, digamos, porque ahí ya tenemos lenguajes que se establecen, muy pronto aparece la escritura además, que permite que la cultura se transforme en una cosa de la que hablará mañana Atilana, que es la historia, y sobre todo hace que la normalización de las pautas culturales se haga a un nivel, a una escala muchísimo más grande, no solo geográfica y cuantitativa, o sea, de gente que empieza a seguir las mismas pautas, sino también de complejidad. Entonces, Gustavo Bueno, en este mismo libro del mito de la cultura, describe el desarrollo hacia la universalización de la cultura mediante, pues, por ejemplo, la guerra o los imperios universales más adelante en el tiempo, y en su relación a la especialización de cada categoría. Pues, por ejemplo, podemos suponer que bueno, en Atapuerca no llevaban zapatos, pero si en Altamira, por ejemplo, usaran zapatos para no pincharse y tal, pues podemos suponer que era una especie de alpargata que cada uno se hacía conforme iba, o se ataba una madera o lo que fuera. Hoy en día eso es imposible, hoy en día se dice lo de zapatero a tus zapatos, porque ya hacer zapatos capaces de competir en un mundo donde hay muchos zapatos, entonces requiere o que sean de mucha calidad o ser capaces de producir mucha cantidad, como los chinos, por ejemplo, y entonces el zapatero se tiene que dedicar solo a hacer zapatos. Si un zapatero sabe hacer zapatos y a la vez sabe hackear redes informáticas y a la vez sabe pues no sé, resolver problemas matemáticos, pues al final es muy difícil hoy en día, es prácticamente imposible dominar todas las categorías culturales que existen, porque cuanto más se universaliza la cultura, digamos, más especializadas se convierten las categorías. Que se vayan universalizando las culturas no significa que se haya llegado, ni que tenga por qué llegarse a una cultura única, universal. Cualquiera que vaya a China, por ejemplo, y ponga la televisión, aunque la televisión en sí misma es un aparato, un producto cultural universalizado, pues seguramente no les sirva para nada porque están hablando en chino, con lo cual no tiene por qué haber una cultura universal, pero sí que hay rasgos culturales que se van imponiendo frente a otros y esto va acompañado de su especialización. Entonces, desde este punto de vista,
se podría decir, y se dice muchas veces, que las ciencias son un caso más de esta especialización, simplemente. Esta especialización, cuando además tiene que ver ya con la escala de estados e imperios universales, se convierte muchas veces en estandarización oficializada y pues hay casos muy conocidos como, no sé, el ancho de la vía de los trenes o los cables telefónicos en Internet se ve claramente, por ejemplo, como está Google, por ejemplo, que ahora se impone frente a otros buscadores y tal, como esta capacidad de universalizar la propia norma frente a otras, muchas veces tiene que ver con las habilidades técnicas, y esto convierte a los expertos, a los técnicos, en comunidades cerradas frente a otras, y por ejemplo, puede darse el caso que dentro de una categoría de actividad humana como la de los informáticos haya más conexión que entre los miembros de esa categoría y sus países de orígenes o sus culturas de orígenes, diríamos, estirando un poco el asunto. De modo que un informático español es probable que se entienda mejor en la jerga informática con un informático japonés que conmigo, por ejemplo, que a lo mejor me intenta hablar esa jerga y no me entero de todo. Con lo cual, esta especialización de cada categoría sería más o menos lo que pasa en una ciencia. Simplemente se crea una comunidad científica que además está esparcida por todo el mundo y que habla una jerga concreta y entonces desde este punto de vista pues las ciencias no serían más que eso, un caso más de la universalización y estandarización que ocurre en otras esferas, con otros rasgos culturales. Pero claro, esto no es lo que se suele entender por ciencia. Por ciencia, normalmente en la prensa, la gente y tal, por ciencia se entiende pues lo que el hombre va descubriendo de la naturaleza. Más o menos esto es lo que la gente suele entender por ciencia. No es un producto cultural, sino que es la manera que tiene el hombre de describir la realidad natural. Y entonces, a lo sumo, se dirá que las matemáticas, por ejemplo, sí que son un lenguaje convencional, pero le sirven al hombre para comprender lo que llamaban en la época de Galileo y tal, el lenguaje con el que Dios ha escrito el libro de la naturaleza. O sea, se dirá, sí, las matemáticas son un lenguaje convencional, pero que de algún modo ha sabido captar el lenguaje esencial del mundo, las leyes estructurales, o desde un punto de vista ecuacionista se dirá, sí, es un lenguaje convencional, pero que coincide armónicamente, no se sabe muy bien por qué, con el lenguaje de las ciencias naturales, o sea, con el lenguaje de las leyes de la naturaleza. Este punto de vista sobre la ciencia, que es el más común tradicionalmente el primigenio, digamos, que podemos llamar descripcionista, las ciencias son el modo que tiene el hombre de describir la naturaleza. Este modo de ver las ciencias, esta idea de las ciencias, le van surgiendo varios problemas y varias críticas a lo largo de la historia. En el siglo XIX es muy claro que hay varias teorías científicas enfrentadas, sobre todo a finales del siglo XIX, con la crisis de la mecánica, lo que llaman la crisis de la mecánica clásica. Se ve que hay ciertas ideas, que a las ciencias realmente existentes, es lo de Dubois-Reymond más o menos, a las ciencias realmente existentes les cuesta mucho coordinarse unas con otras, avanzar y dar una imagen total de la realidad. Con lo cual, esta idea de la ciencia como descripción empieza a recibir críticas de unos y otros sitios. Por ejemplo, el instrumentalismo de Poincaré y de Duhem suele mirar a la ciencia como un modo de supervivencia, más bien, no como, simplificando, pero bueno, las ciencias no tendrían la misión de describir la realidad para los instrumentalistas de finales del siglo XIX, sino de permitirnos movernos en la realidad, incluso tecnológicamente, o sea, permitir que construyamos aparatos y tal, pero que no necesariamente nos están indicando que hayamos alcanzado un conocimiento más profundo de la realidad. A partir del siglo XIX, por eso,
empieza a cundir la idea de las ciencias como cultura, con varias determinaciones. Pues, por ejemplo, Ernst Mach, desde el empirocriticismo que criticó Lenin y tal, pues hace una visión de las ciencias como cultura, como producción que tiene que ver con la psicología del cuerpo humano, de la percepción humana. Los corrientes más economicistas, que luego desembocarán en el marxismo, sobre todo en la Unión Soviética, pues hablan de las ciencias como productos culturales que tienen que ver con la producción económica. Se llegará incluso a hablar de ciencia proletaria y de ciencia burguesa. Boris Hessen es famoso, que hace un análisis de los principios de Newton a partir de las necesidades del mercantilismo del siglo XVII, del capitalismo emergente. Empiezan a proliferar las teorías de la ciencia como cultura. Podemos volver a utilizar la distinción de antes entre cultura oficial y cultura en sentido antropológico para ver cómo, y aplicarla a esto. Para las teorías más espiritualistas de la cultura como una creación del espíritu humano, las ciencias aparecerán como las ocurrencias de algún genio loco. Por ejemplo, el caso así más célebre es el de Einstein, que se ha convertido además en un icono que sí que se puede decir que es parte de la cultura circunscrita, porque se ha convertido en un icono kitsch, que es necesario la formulita E igual mc cuadrado y la cara de Einstein con la lengua. Son partes de la ciencia que se han convertido en patrimonio, digamos, de la cultura universal en el sentido circunscrito, me parece a mí, porque se reinterpretan como las producciones de un genio aislado de la sociedad, pues cuyo espíritu alocado y desbocado produce esas creaciones magníficas que no entendemos, pero que son espectaculares, digamos. Y esto a pesar de que, por ejemplo, Peter Gallison, en un libro que tiene sobre Einstein y la relatividad, demuestra que no tenía nada de genio aislado, sino que, por ejemplo, durante gran parte de su carrera trabajó en la oficina de patentes, y a lo que se dedicaba era precisamente a evaluar sistemas de coordinación de relojes para estandarizar la hora de llegada de los trenes a las estaciones. Y esto estaba financiado por los militares en Prusia para evitar el número creciente de accidentes de tren que estaba habiendo. Entonces, había dos tipos de patentes que Einstein solía evaluar: uno de relojes que seguían a un reloj madre, digamos, que es el que marcaba la pauta y luego la transmitía a los otros, y otros relojes establecidos en red que se iban coordinando los unos a los otros relativamente, y esto tiene que ver con los primeros esquemas de Einstein para relatividad especial, por ejemplo. O sea que, y esto suele ocurrir, que si se mira al detalle de la historia de una ciencia, es rara la ocasión en la que hay un genio loco que se le ocurre una cosa, que es la expresión esta que tanto se utiliza, de un hombre adelantado a su tiempo. Pues eso es una cosa muy difícil de entender. Perdón. Más interesante, desde el punto de vista todavía del espiritualismo propio de la cultura circunscrita, son las teorías que dicen que la ciencia es cultura, pero en el sentido de que es creación espiritual no de un genio loco, sino de un pueblo. Y, por ejemplo, ahí el caso más conocido es el de Spengler, que habla de la ciencia occidental como uno de los productos de lo que él llama la cultura fáustica, de la cultura occidental, y esto lo sigue luego en España Ortega, y para él la ciencia de una época es una expresión más del espíritu de esa época, del espíritu del tiempo. Paul Forman, en un trabajo muy famoso que se tradujo en España en los 70, y lo escribió él también en los 70, decía que el paso de la mecánica clásica a la mecánica cuántica, y sobre todo al átomo de Bohr en Alemania, y las polémicas famosas de Heisenberg y tal sobre el determinismo, el principio de incertidumbre y tal, tenían que ver con una respuesta de los científicos alemanes a un ambiente hostil de una sociedad que leía a Spengler
y que además asociaba el racionalismo y el racionalismo del siglo XIX a la derrota de Prusia en la guerra contra Francia, y luego en la Primera Guerra Mundial, y que entonces, ya de Alemania, y que entonces el modo de responder ante ese ambiente hostil era enfrentarse contra el principio de causalidad. Este tipo de teorías ponen más o menos a la causa del cambio científico no en mejores descripciones de la naturaleza, ni en teorías más precisas, en mediciones más precisas, o en teorías más coherentes. No ponen en eso la causa del cambio, de la historia de la ciencia, digamos, del progreso de las ciencias, sino que lo ponen en cambios sociales. Entonces, pues eso, a la mecánica cuántica se habría pasado en un momento en que la causalidad tenía mala prensa, digamos. Luego Thomas Kuhn, en los años ya 70 del siglo XX, en su libro La estructura de las revoluciones científicas, pues abunda en esta idea, y lo que viene a decir es eso, que las razones que mueven a una determinada comunidad científica, Thomas Kuhn es precisamente quien empieza a hablar de comunidad científica, que hoy es un término que está sobreutilizado, pues dice que el cambio de una determinada comunidad científica, del cambio de lo que él llama paradigma, que es otro concepto que también se abusa hoy en día, y ya abusaba el propio Kuhn, pues el cambio de un paradigma a otro no tiene que ver con una mejor descripción de la naturaleza, sino que tiene que ver con una conversión más o menos religiosa. Y esta conversión pues se debe a causas sociales. Esto inmediatamente empujó a muchos al relativismo, porque estas, entre dos paradigmas a los que se convierte una determinada comunidad científica, no estaría la realidad como punto de referencia intermedio, sino que serían, Kuhn mismo decía, inconmensurables, porque había que entenderlas a cada una de ellas en sus propios términos, porque cada una de ellas ponía sus propios problemas y cada una de ellas pedía que, pues sí, tenía un punto de vista diferente. Kuhn mismo no le gustaba la idea del relativismo, y entonces pues solía manejarse con una especie de adecuacionismo muy confuso y sin definir, según el cual, pues sí, el origen de lo que podríamos llamar creencias científicas es social, pero de algún modo pues tiene que ver con la naturaleza, y entonces pues los principios de la termodinámica para Kuhn eran descubrimientos, no eran invenciones, sino que eran descubrimientos. Además de esto, bueno, análisis parecidos al de Kuhn, pero no tan sociológicos, digamos, o no tan espiritualistas, sino más ligados a otras partes de las ciencias, no solo al cambio de teorías, sino a otras partes del cuerpo de ciencias particulares, pues me parece a mí que tienen más interés, en tanto exploran esta idea de la ciencia como cultura, pero no referida solamente a las teorías, sino a otras partes de los cuerpos de las ciencias, pues por ejemplo las operaciones, las operaciones, un libro muy famoso que está traducido al español de Shaping y Schaffer, que es sobre la bomba de vacío de Boyle, y entonces estudian la bomba de vacío de Boyle en el contexto de polémicas en la Inglaterra del siglo XVII, con Hobbes, polémicas sobre cuestiones políticas, sobre el papel de la verdad a la hora de hacer la ley, etcétera, etcétera. Pues en ese tipo de polémicas estudian ellos con gran pregnancia la bomba de vacío de Boyle. O también estudios sobre fenómenos que hay de las ciencias. Por ejemplo, un tal Edgerton tiene un trabajo bastante bonito sobre por qué Galileo descubre los cráteres de la Luna. Muchas veces se ha dicho que Galileo descubre los cráteres de la Luna porque es el primero en apuntar su telescopio a la Luna, y esto al parecer no es verdad, porque había varias personas, incluido un tal Thomas Harrison en Inglaterra, que ya lo habían hecho, y entonces este hombre, estudiando con detalle los primeros dibujos de Galileo de la Luna, de los cráteres de la Luna, lo que se da cuenta es que Galileo tenía una formación en la Academia de Florencia muy grande en las técnicas del claroscuro, y entonces además se formaba dibujando esferas y sus sombras, etcétera, etcétera. Con lo cual habría allí una génesis cultural, incluso en el sentido de la cultura circunscrita, de la pintura,
había una génesis cultural del descubrimiento de los cráteres de la Luna por parte de Galileo. También hay análisis muy interesantes de los términos, de la génesis, digamos, social, o cultural o histórica, de términos de diferentes ciencias. Pues, por ejemplo, Carlos Madrid Casado habla en un curso de este año, creo que era, está aquí presente, o del curso anterior de la Escuela de Filosofía de Oviedo, que son vídeos que están disponibles en la Fundación Gustavo Bueno, y en uno de ellos se refiere al artículo de Bruno Latour sobre el bacilo de Koch, bueno, sobre la muerte de Ramsés II. En el 2002 cogieron la momia de Ramsés II y se la llevaron a un laboratorio de Francia para ver de qué había muerto, y resulta que había muerto de tuberculosis. Entonces la pregunta de Latour es: ¿cómo pudo Ramsés II morir de tuberculosis y todavía no se había descubierto el bacilo de Koch? Dice, claro, porque el término bacilo de Koch se dibuja a la escala de la bacteriología del siglo XIX, pero claro, en el momento en que traemos a Ramsés II al contexto en el que eso ya está funcionando, pues se puede decir perfectamente que murió de tuberculosis. Entonces, hay análisis muy diversos, también hay análisis, digamos, culturales muy interesantes sobre la expansión de las ciencias geográficas, la universalización, pero no un universal lógico, sino la universalización a través de, bueno, a lo largo y ancho del orbe, y tiene que ver pues simplemente con modos de viajar de los contextos determinantes, etcétera. O sea, tienen mucha pregnancia los estudios, me parece, culturales de la ciencia en el sentido dicho, antropológico, y que no serían tanto culturales al final, creo que de esto hablará Pedro Santana mañana, sino históricos. Bueno, y Atilana también hablará de ello mañana. De hecho, los estudios culturales de la ciencia se han institucionalizado. Una de las revistas del gremio de historia de la ciencia más leída es Science as Culture, la ciencia como cultura, que es como se llama esta conferencia. El rótulo Historia Cultural de la Ciencia se ha impuesto en el gremio de la historia de la ciencia y es prácticamente lo que hace todo el mundo. Y hay un sentido muy específico que sigue a Clifford Geertz y otros antropólogos, según el cual cultura significa aquí significado. Entonces se preocupan del significado EMIC, o sea, para los científicos, de aquellas cosas que hacen y con las que trabajan, etc. Pero esta historia cultural de la ciencia, en el momento en que se obsesiona con lo del significado, suele utilizar el principio heurístico de la simetría, que creo que lo desarrolló Latour por primera vez, pero bueno, que viene a decir que para el historiador de la ciencia que estudia una polémica, una controversia, no puede utilizar la verdad, tiene que mirar a la verdad científica como resultado de esa controversia y no como un factor importante en su resolución. De esto también habla Carlos Madrid en esa conferencia. Entonces, según el principio heurístico de simetría, pues la verdad de una ciencia no puede ser parte del estudio de su historia, porque es la historia de la ciencia la que resulta en una verdad científica. Esto en el extremo le llevó al propio Latour a hacer antropología de laboratorio o etnología de laboratorio, que eso la verdad es que no se ha continuado mucho, hay cosas interesantes y tal, pero tampoco se ha continuado mucho porque era excesivo, era forzar que Latour no comprendía. O sea, retirar el plano semántico de las ciencias absolutamente y fingir que no se sabe lo que se está haciendo en el laboratorio, sino simplemente que se está pues transcribiendo las operaciones, las pautas de conducta de los científicos como si fueran, pues eso, primitivos en la selva. Pero quitando esos extremos, digamos, pues tiene, me parece, muchas virtudes estos análisis culturales de la ciencia, al margen de la ideología en la que se basan, pues por los que ya he dicho, análisis concretos de instituciones que tienen que ver con las ciencias, tienen una virtualidad tremenda frente al dualismo, frente al dualismo de la cultura circunscrita, porque viene a demostrar que, bueno, viene a poner a las ciencias, a las tecnologías,
al mismo nivel que, o más complejo todavía, que la ópera y que estas cosas, tiene virtudes contra el realismo ingenuo, o sea, contra el cientifismo, en el momento en que nos recuerda, sobre todo análisis bastante buenos de los términos, nos recuerda una y otra vez que no tenemos acceso directo a la realidad, sino que tenemos acceso a la realidad a través de partes de ella transformadas a nuestra escala, transformadas operatoriamente, con las manos y tal, pero también en la comprensión, en nuestra comprensión de la realidad, pues tienen que ver los mitos también. Y hay mitos ya ancestrales, bueno, no ancestrales, pero hay mitos antiguos, como el de la creación, como el creacionismo, que están presentes en teorías científicas como la del Big Bang. Y entonces que la historia cultural sirva para denunciar estas cosas nos pone en guardia inmediatamente contra el cientifismo, contra la idea de que todo lo que diga un científico pues está bien dicho, digamos. Tiene también, sin embargo, peligros y desventajas esta manera de mirar a las ciencias. Una de ellas es interesante y es la posibilidad de terminar tomando a la sociedad como una cosa que se autoexplica, digamos. Entonces, si la realidad no sirve para entender la historia de las ciencias, porque si la verdad es el producto de la historia de las ciencias y la realidad no sirve, la naturaleza no puede servir para medir dos teorías científicas opuestas, entonces parece que la sociedad por sí misma es quien es capaz de explicar todo. Entonces no se entiende el cambio social prácticamente, porque se refiere, o sea, el peligro de estas teorías es que se unifican a la sociedad como si estuviera viviendo en un vacío. Cuando, por ejemplo, más bien no hay relaciones entre los sujetos si no están mediadas por los objetos. Entonces la sociedad no se entiende si no está nutriéndose continuamente y transformando las energías de la naturaleza, por ejemplo, y esto está bastante claro. Entonces tiene el peligro de caer en el idealismo, digamos, de olvidar que el hombre vive en un medio mucho más rico que él. Pero además, y esto es más o menos el tema de hoy, es la historia cultural de la ciencia, etcétera, tiene la desventaja de que termina por olvidar que la simetría es un principio heurístico, pero que las ciencias no solamente son cultura, sino que es posible que sean algo más de eso. Entonces, aunque la historia cultural de la ciencia sea capaz de explicar a veces muy bien los orígenes de una determinada disciplina en términos sociológicos o categoría en términos nosológicos, ahora lo explicaré, aunque la historia cultural sea capaz de hacer eso, sin embargo la génesis no siempre es lo mismo que la estructura. Y habrá ocasiones en que la estructura reconstruya incluso la génesis o incluso la niegue. Y esto pasa en parte con todas las construcciones culturales, en el sentido de que alcanzan cierta objetividad que supera a los individuos que la crearon, por supuesto. Esto cualquiera que haya aprendido a escribir, que somos todos aquí, pues sabe que el lenguaje escrito le precede y que no es, o sea, es una forma cultural que influye y determina a los individuos. Y entonces cada una de estas formas culturales con objetividad histórica tiene sus propias estructuras que se han ido creando a lo largo de la historia y que tienen sus propias leyes más o menos independientes de los individuos. Y entonces lo que hace el filósofo, por ejemplo, es intentar entender qué diferencia a esas formas culturales, qué es lo propio de la religión. Pues dirá Gustavo Bueno, la relación con personas no humanas. ¿Qué es lo propio de la política? Lo esencial, el núcleo esencial de la política, el Estado. Con la ciencia, ¿cuál es la respuesta? Pues más o menos todos coincidirán en que lo propio de las ciencias es la verdad. Lo que distingue a las ciencias de otras producciones humanas es la verdad. La historia cultural de la ciencia, en el momento en que renuncia a hablar de la verdad científica, sino como producto de la historia de la ciencia, se está olvidando
de que no está haciendo historia de las religiones, sino que está haciendo historia de una cosa concreta que tiene que ver con la verdad. Pero claro, la verdad se puede entender de muchas maneras. El modo en que lo entiende el materialismo filosófico es una identidad entre las partes materiales de una ciencia. Un segundo. Por ejemplo, a lo mejor vale el ejemplo de la geografía esférica. En el contexto histórico-cultural del descubrimiento de América, muchas veces se opone o se ponen al mismo nivel la astronomía inca y antes la astronomía azteca y antes la astronomía maya con la europea. Pero una diferencia clara es la referencia a la geografía esférica. La astronomía europea, en la tradición de Ptolomeo, refería la esfera del mundo a una red totalmente artificial, totalmente convencional, digamos, de paralelos y de meridianos. Sin embargo, esa red totalmente artificial, una vez que se superpone al mapa y a través de coordenadas de latitud y de longitud se proyecta las parcelas de tierra que se van descubriendo, se proyectan sobre un planisferio o sobre una esfera, lo que se consigue son unas relaciones entre partes de ese mapa que ya no tienen nada que ver con el descubrimiento original o ni siquiera con el sujeto que utiliza el mapa. Con lo cual, cuando estamos mirando a la esfera del mundo y las primeras esferas después del descubrimiento de América en el siglo XVI y XVII terminan por ver relaciones cerradas entre partes del mundo, entre continentes, entre mares, etc., hasta el punto... Y esas construcciones consiguen neutralizar a los sujetos que las crearon, hasta el punto de que se pueden dibujar en el mapa partes por las que todavía no ha pasado ningún sujeto, como ocurría, por ejemplo, con la zona de Australia. Se sabía que allí había algo, no se suponía que ahí fuera a haber una sima ni nada de eso, ni un cuerno o cualquier historia, sino que se sabía que había una esfera y entonces el descubrimiento ya por un sujeto nosológico de esa parte ya se hace a partir del mapa, no se hace a la inversa. Con lo cual hay identidades entre las partes de un mapa que son independientes del sujeto, digamos. Esto es en este sentido, la verdad científica como identidad entre las partes de una ciencia excede o supera o en cierto modo segrega a los sujetos que la producen, sin que por ello se pueda decir que esos sujetos pueden dejar de existir en absoluto, sino son partes importantes de la ciencia, igual que la historia cultural es parte importante en la génesis de la ciencia, pero no lo explican todo necesariamente. En este sentido, mi respuesta a la pregunta ¿la ciencia como cultura? Pues no, la ciencia como cultura en parte, pero la ciencia es del género de cosas que forman del género de las formas culturales, pero también es transgenérica en el momento en que crea una realidad nueva, que es la de las verdades como identidades sintéticas. Esto es lo que obliga al materialismo filosófico a hablar de un género tercero de materialidad, que no es ni naturaleza ni cultura, en términos ontológicos y no nosológicos, que no es ni naturaleza ni cultura, que no es simplificando mucho, ni M1 ni M2, y este tercer género de materialidad es lo que obliga al materialismo filosófico, no lo hace por placer, sino por obligación, a romper el dualismo de la naturaleza y la cultura. Entonces, las ciencias no solamente son cultura, son algo más, pero tampoco por ello se puede decir que sean solamente naturaleza, sino que una verdad científica, como producto histórico-cultural que es, sería muy ingenuo decir que preexistía a la ciencia en cuestión en la naturaleza, sino que la ciencia la construye mediante la transformación de unas partes de la realidad en otras nuevas. Esto obliga también, o hace interesante, distinguir dentro de cada ciencia entre un plano
entre un plano básico en el que se encuentran las diferentes verdades cuyo cierre, cuya relación cierra una categoría científica, o sea, forma una categoría científica con diferencia de otras. Hay que distinguir, digo, ese aspecto de cada ciencia de un aspecto ideológico o nematológico que cada ciencia tiene. En el sentido que decía antes, no todo lo que diga un científico, porque lo diga un científico, tiene por qué ser verdad, sino que las verdades no son ni siquiera proposiciones, no son cosas que dicen los científicos, sino son cosas que hacen con los materiales de una ciencia dada. Creo que esto se puede ver claramente en las llamadas ciencias medioambientales. Las ciencias medioambientales o ciencias de la Tierra, en un sentido amplio, se desarrollaron culturalmente o históricamente mucho durante la Guerra Fría, cada una en su ámbito. Pues, por ejemplo, la sismología se desarrolló enormemente por la necesidad que tenían tanto los americanos como los soviéticos de detectar pruebas nucleares del enemigo. La meteorología se desarrolló enormemente por la necesidad que tenían unos y otros de atacar bacteriológicamente o climáticamente al enemigo. Se probaron cosas muy diversas, incluso bombardear el campo magnético terrestre, contaminar con lluvia ácida nubes que tendrían que pasar el estrecho de Bering. Se manipuló mucho la meteorología y se coleccionaron datos de todo el mundo por primera vez, incluso una serie histórica, y se hicieron los primeros modelos globales de meteorología, pues capaces de tener cierta capacidad predictiva. En otras ciencias, la oceanografía, por ejemplo, se desarrolló mucho al calor de la defensa antisubmarina, la necesidad del mapeo de los océanos, de conocer las corrientes. La teoría de la tectónica de placas es de 1968 y surge al calor de, pues eso, la necesidad de hacer mapas de los océanos para saber por dónde te van a venir y para saber por dónde puedes ir tú en caso de que sea necesario. La propia astrofísica pues también se benefició del contexto de la Guerra Fría, en el sentido de que los primeros satélites artificiales son de ahí. Es muy curioso que las primeras imágenes de la Tierra, la famosa imagen de la Tierra, pues surge también en este contexto y es en parte la que produce la misma idea de medio ambiente moderna, o sea, contemporánea. Aunque ya había conceptos como el de biosfera, etc., la idea de un medio ambiente único, no un medio ambiente en el sentido ecológico de un ecosistema, el medio ambiente de un animal, por ejemplo, que es un ecosistema, sino un medio ambiente único para toda la humanidad. Esa idea pues tiene que ver con estos procesos de las ciencias, de estas ciencias geofísicas que se van desarrollando hasta el punto de que permiten ver la Tierra desde fuera. Ahora bien, este origen cultural de las ciencias medioambientales lo que prueba en este caso es que la misma idea de medio ambiente total es cultural, pero cuando se va a cada una de las ciencias que compondrían las ciencias medioambientales, pues no tiene por qué reducirse a su origen bélico, digamos. Evaristo Álvarez tiene un artículo sobre la tectónica de placas que me parece que demuestra que la tectónica de placas del 68, aunque tiene su origen en la defensa antisubmarina, sin embargo, es capaz de regresar a planos esenciales que la hacen estructuralmente más recia que la teoría previa de la deriva continental, que a su vez intentaba, el mapa del que les hablé antes, de la geografía esférica, intentaba comprenderlo en términos de génesis, de movimientos de continentes, gracias a ese mapa esférico se veía que había continentes que encajaban, como el de África y el de América, o se veía que había cordilleras que cruzaban de Irlanda a las montañas Apalache. Entonces, gracias a esa geografía esférica se había desarrollado la teoría y gracias a la biología y tal, se había desarrollado la teoría de la deriva continental, pero la tectónica de placas en el 68 es capaz de regresar
al manto, bueno, a regresar al suelo oceánico como parte de la teoría de los movimientos de placas, y luego a los mantos de convección, etcétera, etcétera, que son ya estructuras esenciales, en el sentido de que desbordan a los sujetos. No, por decirlo brevemente, no hace falta defenderse de submarinos en un manto en la corteza terrestre, sino que estos son esencias ya que superan a la génesis. Sin embargo, lo que no parece ser esencial es la misma idea esta de una ciencia medioambiental, sino que las ciencias medioambientales supuestas en realidad lo que serían son ciencias diferentes, pues las que he dicho antes, la sismología, la oceanografía, la meteorología. Entonces lo que sí que se diría cultural, o mejor dicho, ideológico, es la idea de la ciencia medioambiental. Y además lo es, pues como lo de antes del Big Bang, lo es no solo por su génesis, sino porque hace referencia a una mitología previa, que es la mitología del mito de la naturaleza, de una única naturaleza enfrentada a un único hombre. Esto se ve, además tiene mucha repercusión hoy cuando se habla del cambio climático, por ejemplo. Siempre que hay un tsunami o algo así, veremos un titular que dice la naturaleza se venga del hombre. Esto es un modo de verlo, pues eso, mítico. En todas las instituciones que tienen que ver con la ciencia, siempre hay una capa metodológica y una capa tecnológica, y entonces esos contenidos ideológicos son científicos en el sentido de que tienen que ver con las ciencias, pero no son científicos en el sentido noseológico, no forman parte de ese conjunto de verdades cerradas, de ese conjunto de identidades. El otro día preguntábamos por qué la NASA... ¿por qué hay tanto interés en los extraterrestres, por ejemplo? ¿Y qué tiene que ver la NASA con todo eso? Pues puede ser que la NASA utilice el interés en los extraterrestres para poder seguir con sus proyectos de investigación y se invente esta disciplina de la exobiología, que es la biología exterior, que está por demostrar, con lo cual es una ciencia que ha dicho alguna vez, bueno, que es como la teología, que tiene que empezar por demostrar su objeto. Entonces, en ese sentido, todos esos contenidos son culturales, o mejor dicho, históricos de las ciencias. También puede ser que la NASA reciba beneficios tecnológicos de mandar todo eso. Pasa un poco lo mismo con el CERN, aquí en Suiza. El CERN, solo el 10% al parecer de sus investigadores se dedican a ciencia pura, digamos, o sea, a cosmología. Entonces todo lo del bosón de Higgs, tal y cual, es importante, pero solo el 10% de los investigadores y un porcentaje aún menor del presupuesto se dedica a eso. La mayoría de la gente que trabaja en el CERN son físicos pero dedicados a la informática, o son informáticos directamente, o son biólogos que están utilizando unos programas y una capacidad de almacenamiento que hay en el CERN que no la hay en ningún otro sitio. Entonces las razones que hacen es curioso, porque demuestran un interés además de la gente por los problemas filosóficos. Los motivos que esgrimen los diferentes países para poner dinero en el CERN tienen que ver con la cosmología, con descubrir la partícula de Dios, con descubrir el Big Bang, tal y cual. Y eso es lo que permite recibir impuestos, pero luego lo que de hecho reciben los países de esos impuestos son patentes. Patentes de informática, tecnológicas, etcétera, etcétera. Y entonces, pues, en esto de las ciencias medioambientales pasa un poco lo mismo. Siempre hay una capa ideológica que no quita que haya unas ciencias que superan esa génesis cultural y que obligan precisamente a ir contra la ideología del mito de la naturaleza. Porque, pues por lo que he dicho antes, porque hay un género de cosas, un género de materialidad, que es el DM3, que rompe totalmente esa distinción dualista entre naturaleza y cultura. Lo demás, ya en la ontología de bueno, si desaparece la cultura, digamos, desaparecería también la naturaleza y desaparecería también M3, con lo cual ontológicamente la materia trascendental asegura que el cientificismo, digamos, es imposible, o sea, que no nos podemos llegar a creer nunca que estamos viendo cara a cara la realidad, sino que estamos trabajando con una realidad siempre a nuestra escala.
Esto, por último, pues también tiene, bueno, tiene consecuencias, como dije al principio, en la discusión entre relativismo y realismo, porque una vez que se admite que hay ciertas verdades que no son, que no es mera creación cultural, pues entonces no se puede poner al mismo nivel el conocimiento de la realidad, se dirá, de una, pues lo que decía ayer, bueno, de una, pues de un grupo aislado en la selva, por ejemplo, ese conocimiento de la realidad no se puede poner al mismo nivel que una producción científica, porque además una producción científica, según lo que he dicho, no es conocimiento primariamente. Entonces esto es muy interesante cuando se habla del conocimiento biológico de las tribus que hablan quechua, por ejemplo, y los problemas que hay entre ellos, y lo que decía ayer en la conferencia de la tarde, los problemas que hay entre ellos y las farmacéuticas, por ejemplo. Claro, desde un punto de vista social, pues se dice, no, es que la patente de esta farmacéutica se la debe al pueblo indígena porque ya había descubierto antes el valor medicinal de eso. Y eso pues es un argumento jurídico que puede funcionar, pero claro, sin olvidar que la escala es totalmente diferente, porque además la mitología que recubre a una medicina que funcione es muy diferente en ambos casos. Y no digamos ya la escala biológica, o sea, lo que la farmacéutica está extrayendo de ahí es el principio activo, por ejemplo, y esto pues no tiene lo que llaman el conocimiento, ¿cómo llaman? Bueno, el conocimiento indígena, pues no es de la misma escala, no se puede poner al mismo nivel, se puede discutir de mil maneras cómo solucionar el conflicto. A nivel político seguramente, o sea, esto ya tendrá que ver con la farmacéutica y el Estado y tal, pero nosológicamente no se puede poner al mismo nivel. Pero también no solo, entonces esta manera de ver la ciencia es una crítica al relativismo en ese sentido, pero también al cientifismo por lo que he dicho antes. Y tiene también consecuencias en la historia de la ciencia, claro. David Álvaro González ha publicado hace nada, un mes o algo así, un artículo sobre esto, pero hay otras cosas. El problema ahí sería si para empezar, la historia cultural, incluso cuando dice que no está interesada por la verdad más que como resultado, incluso cuando dice eso, de hecho miente, porque es imposible investigar un campo científico atendiendo solo a las operaciones, atendiendo solo a los términos, sin mirar a las relaciones. Es absolutamente imposible. Entonces, como son cosas que están operando dentro de la categoría, la historia cultural, digamos, bien hecha, no formalista, termina teniendo en cuenta a la verdad como parte de su estudio. Y no solo eso, como decía antes, pues cada categoría cultural tiene sus leyes. La historia de la tecnología, por ejemplo, se puede hacer se puede hacer de modo social, y de modo social quiero decir, de modo cultural. De hecho, hay una de las revistas más importantes hoy en día de historia de la tecnología, pues también se llama Tecnología y Cultura. O sea, que es esta idea siempre de la cultura, pero a la vez que se reconocen los componentes sociales en cualquier tipo de producción tecnológica, a la vez, digo, se reconoce que en la historia de determinada una serie de aparatos, pues muchas veces hay un progreso que tiende, pues, no sé, a la mayor autonomía, a la mayor eficiencia, etcétera. Tiene Luis Carlos Martínez un análisis muy interesante, por ejemplo, de los hornos, y desde el horno de pan hasta el reactor nuclear. Entonces ahí hay claramente un progreso del que se puede hablar. Pues en ciencias pasa un poco parecido. La historia no cultural, sino noseológica de una ciencia tendrá que tener en cuenta cómo las diferentes partes de la realidad se van transformando a la escala de una categoría dada y van siendo fagocitadas por ella, reinterpretadas y transformadas. Y de esto hay varios ejemplos dentro de la bibliografía del materialismo filosófico, de los que no voy a hablar ahora porque están a la disponibilidad de todos. Pues nada, esto es, y espero sus preguntas. Gracias.
El otro viene ahí. No, ya viene, ya viene. Bueno, muy bien, me ha gustado mucho la exposición porque ha sido muy informativa y ha presentado los problemas reales que están en función, claro. Porque una cosa es hablar de una ciencia, una parte de la ciencia que está ya acabada o agotada más o menos, como puede ser la trigonometría clásica, o hablar de unas ciencias, sobre todo naturales, que están en marcha y que ahora les plantean los problemas centrales. Yo abundando en lo que has dicho, efectivamente, pues yo creo que la principal cuestión dentro de lo que se debate es la idea de la ciencia como conocimiento, que por otra parte se dice que el conocimiento es el valor supremo, constantemente se habla de esto, ¿no? El grado de conocimiento, la sociedad K, llaman algunos, ¿verdad? Entonces, el conocimiento, que ahora estamos en una sociedad de conocimiento, esto se dice en todas las universidades, y que la ciencia es conocimiento, claro, ¿conocimiento de qué? Claro, de la naturaleza, pero la naturaleza es un mito, claro. La naturaleza es un concepto, pero absolutamente mítico, de la madre naturaleza, la naturaleza con mayúscula. Nosotros hemos distinguido la naturaleza con mayúscula y la naturaleza con minúscula. La naturaleza con minúscula tiene un sentido bien claro, porque además se puede acreditar en toda la historia del concepto, ¿no? La historia literaria, etimológica, etcétera. Que la naturaleza se refiere a un círculo relativamente pequeño, por ejemplo, la naturaleza de un compuesto químico, la naturaleza es decir, en la tradición escolástica la naturaleza es una sustancia en su principio de acción, el principio de acción en una sustancia. Porque la sustancia ya supone la sustancia en el sentido aristotélico y después heredado y tergiversado por los cartesianos y demás, la sustancia es lo que existe en sí, no necesita otra cosa para existir, acaso ha sido creado, acaso no, pero claro, implica siempre la idea de aislamiento, de autonomía, de libertad, etc. Y entonces, eso es la naturaleza de una cosa. Pero resulta que la naturaleza con mayúscula es un conjunto de naturalezas distintas que no están coordinadas y sería la naturaleza de las naturalezas. Bueno, a mi juicio no tiene ningún sentido. La naturaleza es la realidad. Pero claro, y entonces la verdad tiene que ver con la realidad. Es decir, como si cada ciencia agotase la realidad. Esa es la cuestión, yo creo, principal. Si cada ciencia agota la realidad de su campo. Es decir, si la química agota la realidad de los materiales químicos. Si la psicología agota la realidad. Y claro, este concepto yo creo que es la clave de lo que se discute. Entonces el fundamentalismo científico, como tú has dicho, efectivamente sostienen, y las grandes reuniones y conferencias, yo siempre recuerdo la conferencia aquí en España, la conferencia del Escorial de hace 10 o 12 años, donde hubo unas resoluciones de un grupo de científicos, sobre todo eran físicos y químicos y demás, que se dirigían al gobierno para decirle que aumentase el porcentaje del presupuesto dedicado a la investigación científica, porque la sociedad de conocimiento lo requería así. Entonces, y eso no se discute. Otra cosa es que se diga, no tenemos dinero para esto, pero escucho decir, con las limitaciones que está diciendo, la ciencia no puede tolerar estas limitaciones de la crisis, ¿no? Se van a cerrar las universidades, el conocimiento humano se agota. Claro, a mi juicio estos son completamente cuestiones de propaganda y puramente metafísicas, ¿verdad? Como si la ciencia fuera realmente una necesidad urgente, puesto que nos da a conocer la realidad absoluta. Y claro, esto no es así, porque la misma idea de verdad, por lo menos lo que la teoría de cierre ha intentado establecer, no puede definirse en abstracto, ¿verdad? Como hacía el Popper o lo que fuera, o simplemente negarse, decir que simplemente el no ser falsada, claro, el no ser falsada. Pues este popperismo que ha invadido completamente a los científicos actuales en España y en todo el mundo, y lo sigue siendo, ¿no? Que por otra parte, por la vía de Kuhn, ha transformado la ciencia en una especie de ideología de una comunidad. Los paradigmas son cambiantes. Muchas veces hemos dicho que la teoría de la ciencia de Kuhn, las comunidades científicas y los paradigmas, pues prácticamente se pueden aplicar a
las reglas de otras sociedades que no tienen a ver con la ciencia, incluso que son sociedades pues, religiosas, la cienciología, la mariología, ¿verdad? Que tienen todos los requisitos que exige Kuhn para esto. Entonces, la ciencia no es conocimiento, esa es la idea principal, yo creo. La ciencia no es conocimiento, y cuando la ciencia se transforma en conocimiento es porque es una capa puramente ideológica, nematológica, que es la que se mueven los científicos. Claro, yo no he visto todavía un solo científico vamos, de los que yo he tratado, nadie se le ocurre pensar que lo que le está haciendo no está conociendo la realidad tal cual es. Es decir, un bioquímico dice, yo estoy conociendo la realidad tal cual es, esa es la realidad. Y mis métodos agotarán esta realidad, y lo que se puede decir, hay que decirlo así, y esto es lo que es, ¿verdad? Y los gobiernos tienen que aceptarlo y tienen que darles más dinero, etcétera, etcétera. Y esto es una especie de pretensiones puramente gremiales que están moviéndose porque no hay tales verdades en el sentido científico. Verdades de un conocimiento, que si las verdades son realmente esas identidades que se van resolviendo en recintos muy cerrados, muy estrechos, y además que no siempre encajan con las otras. Entonces los problemas están totalmente abiertos, desde luego, totalmente abiertos, pero es un punto en donde yo creo que el abismo entre las ciencias unas con otras se ha perdido. Se habla de la ciencia, siempre la ciencia, en singular. La ciencia, cuando hay unas excavaciones paleontológicas, no dicen los expertos, sino los científicos han dicho esto. Cuando hay cualquier descubrimiento astronómico, no dicen los astrónomos, dice la ciencia ha dicho esto. Es decir, es la ciencia una sustantivación de una entidad, de una especie de espíritu omnisciente, que es la ciencia, y que los científicos son su representación. Claro, esto es pura propaganda para los científicos, pura propaganda, donde los físicos y demás se creen realmente pues el genio de Laplace. Nosotros somos aquí los que conocemos, y claro, esta es una posición, a mi juicio, completamente pues, precrítica, prekantiana. Y entonces no hay tal conocimiento, es otra cosa distinta que están haciendo. Esta distinción que solemos hacer entre el componente nematológico y el componente tecnológico, pues esa es la cuestión. Ahora, cada científico no tiene más remedio que tener una nematología, no es porque es que no tiene más remedio, porque en el mapa una ciencia sabe que está pegando con otras ciencias y en conflicto con ellas, y entonces tiene que tener un esquema de cómo se relaciona con las otras. Y al establecer ese esquema ya estamos hablando de conocimiento, o de realidad. Y por eso la cuestión del principio antrópico, no es la forma de Descartes, etcétera, el principio antrópico fuerte, que es puro relativismo y es volver al Protágoras más ingenuo, pues la idea del principio antrópico es fundamental, es decir, que la realidad, ya volviendo a tu planteamiento, que lo que llamamos la realidad con mayúscula, pues no es la realidad, sencillamente. Esa realidad nos excede por completo. Lo que llamamos el mundo no es la realidad, y el mundo de las formas, el mundo morfológico, no el universo lisológico, ¿verdad?, sino el mundo de las formas, es decir, el mundo donde hay nubes, donde hay pues comunidades vivientes, donde hay rocas, donde hay tsunamis, el mundo que nos movemos, donde hay planetas, etcétera. Ese mundo está siempre, no es la realidad objetiva, está siempre mediado por la escala del hombre. Es decir, las elipses de Newton no están grabadas en los cielos. Las elipses de los cielos son la proyección de eso en unas hojas, en unos mapas en donde se establecen, y entonces lo que conocemos son las hojas. Entonces el astrónomo no está viendo la realidad, porque esa realidad no existe, porque el Sol y la Luna y Júpiter y Saturno tienen que ser percibidos necesariamente, percibidos directamente o por un telescopio o lo que fuera, o por un radiotelescopio. Y entonces y estos instrumentos son culturales. Es decir, por tanto, claro, la ciencia claro que es cultural, necesariamente que lo es. De ahí la cuestión de la distinción, yo creo que es esencial, imprescindible, la distinción entre el estado alfa y el estado beta de las ciencias.
Es decir, en el estado beta todas las ciencias son culturales necesariamente porque son operatorias. Y entonces están regidas por principios beta que son antrópicos, claro, hace falta manejar las manos y los ojos y lo que llamamos los fenómenos. Pero los fenómenos no en el sentido kantiano, en el sentido alemán, diríamos, sino en el sentido griego, en el sentido que daban los griegos, los astrónomos griegos, ¿no? Y entonces la idea de el distinguir en las propias ciencias unos niveles alfa y otros niveles beta, yo creo que es la clave del asunto. Si no, yo no encuentro forma de salir de estos problemas que tú has planteado. Muy bien. No. Sí, nada, pues nada. Nada, pues nada, que me ha gustado mucho tu conferencia, sobre todo por todo, ¿no? Pero por la medida en la que has demostrado con gran eficacia pues las virtualidades críticas del materialismo noseológico contra el relativismo propio de los estudios sociales de la ciencia y también contra el fundamentalismo científico. Y en particular, pues la reflexión, bueno, la crítica realmente determinante que has hecho al principio de simetría, en el que efectivamente, porque si no tenemos en cuenta la verdad, la ciencia, el campo, vamos, la escala nosológica se difumina y se pierde la perspectiva, atención, de distinguir lo que es la ciencia, por ejemplo, de otras formaciones culturales como la brujería. Y si esto es así, entonces ya no puede haber ni siquiera historia de la ciencia como ciencia. Quiero decir que los propios historiadores de la ciencia no pueden prescindir de la verdad porque entonces no podrían tener tampoco campo noseológico. Y qué casualidad que nunca se equivoquen, ¿verdad? Que un historiador de la ciencia no haga historia de la brujería. Hace historia, ¿verdad?, de Newton o de Kepler o de Galileo o de Einstein, pero no se ponen a hablar de, yo qué sé, de medicina, pues, Cacliut o lo que fuese. Así que eso está perfectamente bien visto, claro, ahí. Y luego, frente al fundamentalismo científico también, claro, y ahí se me ha ocurrido también para desarrollar un poco estas líneas que efectivamente ha dibujado la perfectamente Gustavo Bueno, apelar a los siguientes casos, que se está pensando en ellos mientras estoy a hablar. Bueno, tú te referiste a la esfericidad de la Tierra, claro, efectivamente, la esfericidad de la Tierra, pero dos casos más, de contextos noseológicos muy diferentes. Me estaba ocurriendo, pues yo qué sé, un contexto, vamos a decirlo así, paleontológico, en el que un paleontólogo desentierra pues, la clavícula intercostal de un Brontosaurus, para acordarme de la película de Howard Hawks, La fiera de mi niña, donde sale justamente este hueso, ¿verdad? O desentierran, qué sé yo, la pelvis elvis, que este es un término real de la paleontología contemporánea de Atapuerca, es una pelvis de un antecesor que encontró Arzuaga en el 97 ahí en la Grandolina, ¿verdad?, en Atapuerca. O otro caso distinto, muy reciente, que además es muy bonito. Hace unos años, en un laboratorio de microbiología en Estados Unidos, lo que hicieron unos científicos es llenar una sala entera de unas radiaciones ionizantes a una intensidad máxima, por supuesto irse antes, y luego cuando se acogió y se limpió, entraron y vieron lo que quedaba. Lo que quedaba era una bacteria a la que llamaron, pues, no me acuerdo, Sternococcus radiodurans. Y entonces, sería en exceso estúpido, pero es lo que se piensa, suponer que la Tierra es esférica previamente al viaje de circunnavegación, que la pelvis elvis existe como puesto por el ayuntamiento, o por Dios, o por quien sea, antes de que venga el paleontólogo a desenterrarla, y que el radiococos el radiodurans, está ahí también puesto por el ayuntamiento antes de las operaciones previas de los microbiólogos que bombardean con radioactividad ionizante la sala esa. Los científicos que, operando como filósofos o como nematólogos, piensan así, lo que están adoptando es el punto de vista de Dios. Eso es decir, están adoptando un punto de vista omnisciente realmente. Y esto es precisamente lo que el materialismo filosófico pues, desbloquea de forma terminante. No hay punto de vista de Dios. Eso es una hipostatización de la realidad. Y por esa razón, tanto las teorías, digamos así, noseológicas de carácter adecuacionista, como también las descripcionistas y también las filosofías de la ciencia del estilo de Kuhn y de Feyerabend, que claro, que como pierden la esperanza de poder adecuarse o describir la realidad, pues entonces ya dicen que no hay nada que hacer, están todas equivocadas, porque no se trata de hacer nada con la realidad, porque la realidad no preexiste, sino que es, entre otras cosas, el propio producto de las ciencias. Ahí está la cuestión. Y bueno, eso es lo que simplemente se me ocurría decir. ¿Sí?
Por abundar en el argumento de Íñigo, podríamos también añadir, para ya complementar esto, que el interés de los norteamericanos en Afganistán por cartografiar los lugares donde pueden hallar tierras raras no está al margen de la tectónica de placas, y que por lo tanto la tectónica de placas empieza a mostrarse como verdadera en la medida en que es verdadera para tomar estrategias ante la guerra con respecto, por ejemplo, a ingleses o a chinos, etcétera, que también están interesados en Afganistán para cartografiar los lugares de las tierras raras. Nada, simplemente eso. Bueno, en primer lugar, Lino, felicitarte. Y yo te haría una pregunta que se me ha ocurrido relacionando una cosa que ha dicho Íñigo esta mañana con una idea que tenía yo. Cuando él ha hablado del automatismo de las bestias, y la primera parte de su conferencia pues ha mostrado cómo el nacimiento de la etología y su desarrollo interno prácticamente lo ha arrumbado, en la segunda parte ha dicho que algún pozo de verdad tenía que tener la distinción cartesiana entre el alma sensitiva, bueno, mejor dicho, entre los animales como máquinas y nosotros, los seres humanos, como alma pensante, ¿no? Y entonces en la tercera parte como que la ha intentado reconstruir, ¿no? Nos ha citado varias citas de etólogos, ¿no? Que señalaban que había una diferencia de grado, etcétera. Bueno, mi idea va por lo siguiente. Los positivistas, la historia cultural o la sociología la aparcaban únicamente para el error. ¿No? Quiero decir, era la cultura o la ideología, intervenía o jugaba un papel únicamente en el momento en el que había un error. El caso clásico es el de Lysenko, ¿no? En el caso de que hubiera éxito en la ciencia o verdad, pues como que se ponía en abstracción el papel cultural, ¿no? Entonces yo lo que te preguntaría es que, aparte obviamente de las situaciones de error, suponiendo que hubiera, relacionándolo con lo que he mencionado de Íñigo, situaciones donde hubiera un error total, ¿no? O si siempre se puede considerar que hay, hasta en el caso Lysenko, hay cierto grado de verdad, aunque fuese mínimo, ¿no? Aparte, ¿a qué contextos se les podría hacer historia cultural? Es decir, tú has mencionado la génesis, la sociología, también sería posible una historia cultural del error, y qué otros contextos podrías ver tú donde se podría aplicar la historia cultural. Ya te digo, la historia cultural se puede aplicar y se aplica a la verdad, tanto como al error. El problema es que no la agota, o sea, que la verdad alcanza cierta autonomía respecto a esa historia cultural, simplemente porque lo es en relación a otras partes de una ciencia, etc. Entonces, si se puede estudiar la verdad, pues el error también, claro. Y además se puede estudiar el error como parte necesaria para llegar a la verdad, o sea que tampoco hay una dicotomía ahí clara, sino que esto, no sé, se ve con el atomismo a lo mejor, ya moderno, de Gassendi, etcétera. Podemos decir, el atomismo, en cuanto se enfrentaba a la teoría de la transubstanciación, al inemorfismo que estaba detrás de toda la teoría que hacía falta para justificar pues que la hostia se consagrase durante la misa. El atomismo se enfrentaba a eso, y podemos decir, bueno, es que ese atomismo era falso, porque no era el atomismo después de Dalton, ni mucho menos, ni ya el atomismo atómico serio de Mendeleev y tal, ni luego ya mucho menos de Bohr, ni de Rutherford, pero ese átomo que luego destruiría la física posterior, y que desde ese punto de vista podemos llamar erróneo, sin embargo fue necesario en parte para romper el ilemorfismo, y de hecho pues le trajo muchos problemas a Galileo. Entonces, eso, pues no creo que haya distinción dicotómica entre el error y la verdad, excepto en determinar... Bueno, sí, que se puede utilizar el error para entender la génesis de una verdad. Vamos, que la historia cultural es muy pregnante en muchos casos. Luego ya otra cosa es cómo se haga, ya depende del caso concreto, porque ya llamarle historia cultural es un poco raro en el momento en que estamos hablando de escalas que no son propiamente culturales en el sentido antropológico. O sea, que una virtud de estas cosas es que el materialismo cultural, por ejemplo, cuando se aplica, es un poco lo que decía Íñigo esta mañana, cuando se aplica a una sociedad actual,
ya tiene que introducir otras escalas que son mucho más ricas, que son ya políticas, que son históricas, y si no, no vale para nada. O sea que el modo que tiene de canalizar la sociedad actual sus energías no es como en la India preservando las proteínas de la leche, no es tan simple, sino que esto, pues eso, requiere hacer referencia a pilas de uranio y a cosas de ese tipo, con lo cual una ventaja de ver a las ciencias de este modo, me parece, es que la propia perspectiva, que es lo que decía antes, con la necesidad de evitar la sustancialización de la sociedad. O sea, en el momento en que la ciencia es parte importante de la historia humana, de las ciencias y la tecnología, vamos, todo nuestro mundo actual está atravesado por tecnologías que tienen que ver con desarrollos científicos, etcétera. Eso enriquece mucho el estudio mismo de la historia humana, vamos. ¿Alguna otra cosilla? Si no, en el turno de las cervezas siempre son más agradables las preguntas. Bueno, pues muchas gracias. Un aplauso.